Ok, ok, ya puse la grabación de la clase, así que se ha iniciado la grabación para que después si quieren descargarla, no hay problema. Por ahí me preguntan si el PPT de hoy está en la UCM virtual. Sí, sí está. Está desde la semana pasada, creo. Pero bueno, ahí está el PPT de hoy día. A ver, la clase de hoy tiene dos partes. Una primera parte que vamos a ver una tercera forma de hacer una revisión documental. Hemos visto el estado del arte, hemos visto la revisión sistemática y hoy día vamos a ver la bibliometría. La bibliometría. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, que por ahí me preguntaban qué vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver la bibliometría y en la segunda parte, que es súper importante para ustedes, vamos a ver el proyecto, ¿ya? El proyecto, las partes que tiene el proyecto, explicarlas, háganme todas las consultas que quieran ahí en esa segunda parte de la clase, ¿ya? Así que ahí vamos a tener entonces las dos partes de esta clase, ¿ya? Recordando también que en esta semana, que ya estamos a miércoles, comuníquense por mail con sus profesores para ponerse de acuerdo en qué día y a qué hora van a funcionar los grupos. Van a funcionar como... ¿ya? Por ahí, por ejemplo, de mis tres grupos, uno ya se comunicó, uno ya tiene horario, ¿ya? Ya fijamos el horario. ¿Mm? Así que no se queden dormidos, dormidas, escríbanle a su profesor guía y plantéenle posibilidades de horario o el profesor o profesora les va a plantear posibilidades de horario para que desde la próxima semana ya empiecen a juntarse como equipo de tesina, como grupo de tesina, ¿ya? Esa es la idea, que trabajen desde la próxima semana, desde el próximo lunes, si es que quieren, y para que tengan, para después de la semana del 18, entreguen el proyecto de tesina a sus profesores, ¿ya? A su profesor guía le entregan por ahí por creo que el 22 o algo así, le entregan el proyecto de tesina, ¿ya? Entonces, tienen alrededor de 2 semanas para trabajar el proyecto con su profesor. La primera y la segunda semana de septiembre pueden trabajarlo. Ya después ustedes lo pulen durante la semana del 18 y lo entregan a la semana siguiente. ¿Mm? Esa es más o menos la calendarización que tenemos para entregar el proyecto. ¿Ya? Como les digo, lo más importante, hoy día o mañana más tardar, mándenle el mail a su profesor o profesora para ponerse de acuerdo en un horario para juntarse, ¿ya? Para juntarse desde la próxima semana ya. ¿Mm? Así que eso. Bueno, Javier, dime, Javier. Profe, disculpe, lo que tenemos como profesor guía a usted mismo, ¿le mandamos el correo desde mañana igualmente o puede ser hoy día? Hoy día me mandan el correo para yo contestarle y ver un horario, ¿ya? Ya, profesor. Muchas gracias. Listo. Ahí a Javier se le quedó la mano levantada. Ahí estamos. Ok, ya. Vamos entonces, les voy a compartir el documento que dice relación con la bibliometría. Bibliometría. Como les decía, vimos la primera clase que lo que era el estado del arte. Y ahí yo también en la UCM virtual,
les acompañé con un texto, aparte de la clase, un texto sobre estado del arte. Luego vimos la revisión sistemática. En clase, ¿cierto? Subimos la clase y además hay un texto sobre revisiones sistemáticas que lo pueden revisar. Y hoy día vemos una tercera forma de hacer una revisión documental, una revisión de documentos escritos fundamentalmente, que se llama bibliometría. También está subida esta clase y también hay material adicional que yo se lo subí a la UCM virtual. ¿Ya? Entonces, alguien que me confirme que se ve bien, que esto que dice bibliometría y que se escuche bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve, ¿Sí? profe. Ya, perfecto. Muchas gracias. Vamos a partir entonces, como siempre, por la definición de esta forma de investigación documental. La definición de bibliometría. Dice, la bibliometría es una ciencia que emplea procedimientos estadísticos y matemáticos en cualquier literatura que esté relacionada con temas científicos y también respecto de los escritores que la producen, respecto de los autores. Fíjense, es una ciencia que emplea procedimientos estadísticos y matemáticos. Ustedes en la bibliometría se van a encontrar con promedios de publicación, promedios de cantidad de revistas que tiene una institución, instituciones que colaboran con otras, y siempre van a ser estadísticas. Generalmente es una estadística más bien de tipo descriptivo, ¿ya? Promedio, sumatoria. Se pueden hacer comparaciones entre dos o más instituciones que producen textos científicos, ¿ya? Pero básicamente es eso, es una ciencia que emplea procedimientos estadísticos y matemáticos. ¿Para qué? Entonces, para dimensionar temas científicos y también dimensionar qué tipo de autores hay en una determinada temática, por ejemplo. Ya vamos a ver algunos indicadores. Dice la segunda idea, los mecanismos utilizados para evaluar los aspectos de este fenómeno son los llamados indicadores bibliométricos. Más rato los vamos a ver. Evaluación que brinda información sobre los resultados de la actividad científica en cualquiera de sus expresiones. Entonces, lo que uno hace es evaluar qué se está publicando, cuándo se está publicando, quiénes están publicando, en qué temas están publicando, quiénes se asocian con quiénes para publicar. ¿Ya? Hace un par de años atrás terminamos una investigación, ¿cierto? Donde yo era parte de un equipo colombiano, yo era el único extranjero, un equipo colombiano que nos ganamos lo que se llaman allá proyectos Colciencia, que son como los mismos CONICET, FONDESIT de acá, ya de Chile, pero allá se llaman Colciencia, tiene que ver con Colombia, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pretendíamos nosotros hacer a propósito de la bibliometría? Hicimos estadísticas de cuánto se producía en el área de ciencias sociales, por ejemplo, cuántos papers se producían, si hubo años en que se produjo más o menos, quiénes eran los autores, si se repetían los autores, si pertenecían a una o más instituciones esos autores, si esos autores invitaban, por ejemplo, a autores que no fueran colombianos, ¿ya? Si estos autores se asociaban con otros autores latinoamericanos. Y entonces se hizo ese estudio bibliométrico, ¿cierto? Y pudimos notar, ¿y para qué sirve esto? Para notar si hay ciertos núcleos más fuertes que otros, núcleos investigativos más fuertes que otros en determinadas universidades o en determinados países. Uno puede hacer una bibliometría, perdón, de un tema en específico y, por ejemplo, ver dónde, en qué país se publica más acerca de esa temática, ¿ya?
o qué autores se repiten más en una determinada temática. Porque los autores se van especializando en temas. Eh, los autores eligen una línea de investigación y publican en esa línea de investigación. Entonces, uno podría hacer esa estadística de cuánto produce este autor, cuánto produce otro autor, cuánto han producido juntos esos dos autores, ¿ya? Entonces, a eso se dedica la bibliometría y les pongo de ejemplo ese, esa investigación que hicimos en Colciencia, ¿ya? Que fue un proyecto bien bonito que pudimos hacer, se sacaron varias publicaciones, así que no, bien interesante ese estudio que hicimos. Y yo agradecido, digamos, de que colegas colombianos me hayan invitado a participar con ellos. ¿Ah? Que es importante la asociación, las redes de investigadores, ¿cierto? Porque uno puede estar investigando desde acá, desde la séptima región, y no te conoce nadie. Pero la forma en que te conozcan es armar redes, redes internacionales, redes latinoamericanas, redes con Europa, ¿ya? Entonces, eh, es importante asociarse con otros investigadores y por eso que yo le doy las gracias a mis colegas colombianos que me hicieron esa invitación y salió un proyecto bastante bonito. Sigamos con la definición. La bibliometría se aplica normalmente en la elección de textos y publicaciones periódicas, la identificación de los aspectos temáticos de la literatura, en la historia de la ciencia, valoración de las bibliografías, identificación de países, organismos o escritores más productivos en un tiempo específico. Fíjense, entonces yo puedo hacer una bibliometría sobre un tema en específico a lo largo de la historia de la psicología, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo puedo elegir, a ver, el concepto del yo. ¿Cuánto se ha escrito a lo largo de la historia de la psicología? 120, 140 años, ¿ya? ¿Y quiénes han escrito? ¿De qué países han escrito más? ¿De Europa, Estados Unidos, de la zona más oriental, Japón, China, en Australia, Nueva Zelanda, en Latinoamérica? Y entonces para eso me sirve la bibliometría, para poder dimensionar dónde están escribiendo, desde dónde surgen entonces estos papers, estas investigaciones. Y como te digo, hacemos una estadística de aquello, se hace una estadística. ¿Mm? Frecuencia de autores en una determinada temática, frecuencia de temas en una determinada universidad o en una determinada revista, ¿ya? ¿Qué publica más una revista que otra? ¿Ya? ¿Qué temas publica más? Las revistas también se van especializando en algunos temas. Incluso cuando tú quieres publicar, entonces consultas la línea editorial de esa revista y ahí te pueden especificar, mire, nosotros publicamos tales y tales temas, no publicamos otros, publicamos estos temas. No sé, publicamos solo temas en psicología clínica, ¿ya? Y tú tenías justo un artículo en psicología educacional. No, ese no te sirve, no te va a servir esa revista. Tienes que ir a una revista que acepte como tema la psicología educacional o cualquier otro ejemplo, ¿cierto? Entonces tengo que revisar cuáles son los temas que acoge, que acepta una determinada revista. Bueno, y la bibliometría tiene algunos indicadores. Tiene algunos indicadores. Y aquí vamos a ir revisando uno por uno estos indicadores. El primer indicador es el indicador de producción. Producción. ¿Producción de qué? Producción de paper, ¿cierto? Producción de investigaciones, que se traducen en paper.
Entonces, estos indicadores de producción se basan en el recuento de publicaciones científicas. Científicas, académicas. No son publicaciones, por ejemplo, de revistas deportivas o revistas de espectáculo. No, son publicaciones académicas estas. ¿Ya? Entonces, este indicador son los más fáciles de utilizar, ya que nos proporcionan información sobre características de las unidades analizadas. Por ejemplo, uno podría hacer una bibliometría acerca de cuántas revistas de psicología hay en el mundo y a qué países pertenecen. Y uno podría decir, ya, y esas revistas son de un buen impacto en la comunidad científica académica o son de bajo impacto, de baja importancia, porque también las revistas tienen distintas calidades. Entonces yo puedo hacer una bibliometría para hacer este recuento de publicaciones científicas. ¿Cuántas publicaciones, cuántas revistas de psicología, cuántas revistas de psicología existen por países en Latinoamérica? Hay países que tienen muchas revistas de psicología y otras menos. Hay países que tienen revistas de psicología que están indexadas, que esos son índices donde hay filtros para poder estar dentro de ese grupo, ¿ya? Se hacen filtros, filtros de calidad. Entonces una revista que esté indexada va a ser de mejor calidad que una revista que no está indexada, ¿ya? Entonces, la segunda idea es que mide la productividad científica, que es la cantidad de publicaciones producidas, por ejemplo, por un autor, o por un país, o por una institución, durante un periodo determinado, ¿ya? Entonces uno puede buscar, ¿cierto? En las bases de datos, uno busca un periodo determinado, 5 años, 10 años, lo que sea, ¿ya? Y busca entonces la productividad científica en un determinado tema. En un determinado tema. Es bueno acotar con, con temas específicos las búsquedas. Uno cuando hace una búsqueda en base de datos tiene que ser muy, muy específico. Porque si uno busca, por ejemplo, por una palabra, personalidad o personality, eh, y lo pones en el buscador, te van a salir miles y miles y decenas de miles de paper. Entonces tengo que ponerle filtros a mi búsqueda, ¿ya? Un filtro es ponerle a la palabra que yo estoy buscando alguna otra variable asociada. Entonces le puedo poner trastornos y personalidad, ¿cierto? Eso sumado, ¿ya? Trastornos de personalidad. Ahí entonces tengo dos variables, lo que son los trastornos y la personalidad. Y se te van a reducir la cantidad de paper, pero también tú los reduces a través de las fechas de búsqueda. Tú puedes poner que quieres solamente buscar paper de los últimos 5 años o de los últimos 10 años, ¿ya? Mientras más reduzca la cantidad de años, van a ser menos los papers que tú vas a revisar. Entonces ahí yo puedo, con este indicador de producción, mido la productividad científica que ha producido un autor, un país, una institución, ¿ya? Entonces tú, por ejemplo, te vas a un sitio que se llama Google Scholar, Google Académico, lo pueden buscar también en castellano, Google Académico, y ponen el nombre de un autor y les va a salir ahí cuánto publica, qué tipo de publicaciones ha hecho, cuántas veces ese autor es citado por otros, ¿ya? Entonces, se hacen esas estadísticas. Ese es el indicador entonces de producción.
hay también indicadores de circulación. Circulación. Entonces, este indicador mide la presencia de documentos en las bibliotecas y bases de datos bibliográficas. Están condicionados por la especialización y el idioma de las publicaciones. Estos indicadores se utilizan para ver la distribución de las revistas y su cobertura en las bases de datos. Entonces, esto de la circulación, ¿cómo están distribuidas las revistas? ¿Qué revistas están en una determinada base de datos? WOS, Scopus, Redalic, Cielo. Todo eso son bases de datos, son bases de datos con revistas indexadas, ¿cierto? Hay muchas otras también. Latindex también es importante dentro de Latinoamérica y otras más. ¿Ya? Yo ahí les menciono 4 o 5. Y entonces uno lo que puede ver es cómo está la distribución por temas, por ejemplo, por idioma. Por eso que el idioma te limita. Hay bases de datos que están casi exclusivamente en inglés. Son muy pocas las bases de datos que están solo en castellano, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, ahí tú puedes tener en castellano algunos textos, por ejemplo, en Cielo, en Redalic, en Latindex, puedes tener una mayor cantidad de textos de paper en castellano. Pero si tú buscas en WOS y en Scopus, te vas a encontrar con textos en inglés, ¿ya? Por eso que ahí también decía que están condicionados, por un lado, por la especialización del tema, ¿cierto? Y el idioma de las publicaciones. Por ejemplo, hay bases de datos que solo publican paper médicos, paper de medicina. Entonces ahí están condicionados por la especialización. Y también pueden estar condicionados por el idioma en que publican, ¿ya? Como les decía recién. Otros indicadores son los de dispersión. Es importante estudiar la dispersión de la información científica, debido a la gran variabilidad, de estas dispersiones, ya que en ocasiones los trabajos se concentran en un número muy reducido de revistas, mientras que en otras se dispersan en una cifra muy elevada. Algunas veces la zona de máxima densidad coincide con revistas especializadas. Esto tiene que ver entonces dónde se concentra una temática. ¿En qué tipo de revista está concentrada una temática? ¿Ya? Entonces, no sé, hay revistas, por ejemplo, que solo concentran temáticas de género. ¿Ya? Y ahí entonces existe una máxima densidad de artículos de género, porque la revista es especializada. ¿Mm? Entonces, uno puede mirar y también hacer estadística de las revistas y decir, a ver, cuán amplia es la cobertura de temas en una revista o cuán estrecha es esa cobertura, cuán limitada esa cobertura. Cada revista va a poner en su línea editorial el tipo de artículos que quiere publicar, ¿ya? Y entonces hay revistas que son hiperespecializadas y hay otras revistas que son más generales. Hay otras revistas que, por ejemplo, aceptan artículos de cualquier tema en psicología y otras revistas que solo aceptan de un tema. Cada revista tiene esa libertad, cada editorial tiene esa libertad de poner entonces estos requisitos. Yo publico solo sobre género y otro yo publico solo sobre psicología política y así cualquier tema. Entonces, ahí esas revistas, mientras más especializadas, es menos la dispersión temática. ¿Mm?
También dentro de los indicadores bibliométricos está el de visibilidad o impacto. Visibilidad o impacto. ¿Cuán visible es mi artículo o no en una revista? Y la revista publica entonces sus indicadores de visibilidad o de impacto. Entonces, estos indicadores se basan en los recuentos del número de citaciones que reciben los documentos durante un periodo determinado de tiempo o a partir de su publicación. ¿Cuántas veces ha sido citado este artículo? ¿Ya? La media, el promedio en el mundo, ¿cierto? Es que un artículo es citado 15 veces, en promedio. En promedio. Algunos son muy citados y otros prácticamente no son citados nunca. ¿Ya? Pero ahí tenemos un promedio de que tú publicas algo y en promedio 15 otros autores van a ocupar tu paper y lo van a citar. ¿Ya? Entonces eso es importante. Para los autores es importante ser citado por otros. Porque ahí está el aporte que uno hace, el aporte científico. Uno escribió el artículo para que esa información se ocupe. ¿Y cuándo uno se da cuenta que se ocupa esa información? Cuando es citado por otro autor. ¿Ya? Entonces, uno de los indicadores más usados e importantes es el factor de impacto que tiene una revista, que tiene una publicación, que es una medida de la frecuencia con que el artículo medio de una revista ha sido citado en un determinado periodo. Entonces, ahí se hace un factor que se llama factor de impacto, y entonces, mientras más alto el factor de impacto, significa que esa revista y ese artículo es más citado. Los artículos que están dentro de esa revista son más citados. ¿Ya? Entonces, hay revistas con factor de impacto 0 o 0,1. Entonces, son revistas más débiles. Hay revistas que tienen un factor de impacto 5, 10, 20. ¿Ya? Entonces, mientras más alto el factor de impacto, tú te aseguras que esa revista es más leída y más citada. ¿Ya? Acá lo que nos importa a los autores es que se ocupe la información que uno volcó, escribió en ese artículo. No que ese artículo quede adentro de un escritorio, ¿ya? Y no se lea nunca más. La idea que uno tiene cuando escribe un artículo o cuando escribe un libro es que ese libro, ese artículo, se ocupe y se cite en trabajos posteriores. ¿Mm? Esa es la importancia de la citación, entonces, de los artículos, y eso se mide, entonces, con estos indicadores de visibilidad. Hay revistas que son más visibles que otras, que tienen un mejor factor de impacto que otras. Indicadores de colaboración. Esto es bien importante, yo siempre lo digo, que cuando uno hace investigación, ojalá no hacer investigación en solitario, sino que asociarse con otros. Asociarse con otros. Disculpen que me ponga de ejemplo, que es el ejemplo más cercano que tengo, pero, por ejemplo, yo estoy iniciando ahora un proyecto de investigación en donde va a participar colegas de México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. O sea, 6 países que estamos colaborando para un proyecto de investigación. Ustedes pueden hacerlo. A ver, ¿por qué la tesina que ustedes tienen que hacer no es individual? Justamente porque tienen que aprender a colaborar con otros cuando hacen una investigación. Podrían hacer perfectamente una tesina individual, pero no es lo que buscamos. Nosotros buscamos esta asociatividad, que tú como investigador joven, como investigadora joven, te asocies con otros.
Si tú perteneces a una institución, que esa institución se asocie con otra y se van a enriquecer los proyectos de investigación. Entonces es interesante generar estas redes. Bueno, y entonces la bibliometría nos ayuda para ver estas redes, po. ¿Quiénes están más conectados con otros y quiénes están más aislados? Hay investigadores que les gusta trabajar solo, aislados. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. La investigación hay que hacerla colaborativa, hay que hacerla en colectivo. Entonces, estos indicadores de colaboración, que ocupa también la bibliometría, miden las relaciones que han existido entre los productores o agentes científicos, entre los autores, y que han finalizado con la publicación conjunta de sus resultados científicos. No es que uno nomás publica y va el nombre de uno. Hay publicaciones en donde hay 3, 5, 10 autores. Cuando hicimos este proyecto Colciencia, que les mencionaba anteriormente, nos encontramos con una publicación colombiana, un paper colombiano, que había sido elaborado y aparecían 70 autores. Una cuestión bastante inusual. Lo más usual es que sean 2 a 5 autores. Eso es como lo más común, ¿ah? Entre 2 a 5 autores. Pero de repente se nos escapa y hay muchos, muchos autores. Ese ejemplo extremo, anecdótico de 70 autores, uno entraría a pensar, bueno, ¿y en qué parte colaboró cada uno de esos investigadores? Son 70 investigadores y es un paper de 8 o 10 páginas, entonces más o menos escribieron 2 líneas cada colaborador, ¿ya? Entonces, bueno, uno entra a sospechar ahí cuando hay demasiados autores. Pero también uno debería sospechar cuando repetidamente hay un solo autor. Y ese autor se repite, se repite. Puede ser muy famoso, pero no es un buen indicador de que no se asocie con otros. La idea es hacer ciencia, ciencia psicológica colaborativa, colaborativa. Entonces, la bibliometría te da un indicador de colaboración. ¿Quién escribe con otro? ¿Entre qué países escriben? ¿Entre qué universidades escriben? Y eso es súper importante, porque en un mundo global como el que estamos, necesitamos colaboraciones distintas. Y eso implica que hoy día, que estamos en una era de las comunicaciones digitales, ¿cierto? Es mucho más fácil. Tú puedes tener colaboración, como les mencionaba yo en ese proyecto de investigación, de 6 países distintos y no nos movemos de nuestro país, ¿ya? Yo mismo he hecho algunas investigaciones con gente de España y no he tenido necesariamente que pegarme el viaje de 12 horas en avión a España, sino que lo hemos hecho en línea. Entonces hoy día colaborar con otros se puede hacer más fácil, ¿ah? Las mismas redes que uno tiene de comunicación te facilitan, te facilitan. Entonces la bibliometría mediría también este indicador de colaboración. Bueno, ahí tenemos 4 o 5 indicadores bibliométricos. Hay un poquito más, hay otros indicadores que son mucho más estadísticos, ya que no quiero entrar en esa hondura. Si a alguien le interesa bibliometría, como les digo por ahí, les puse algún material adicional sobre bibliometría. Preguntas y dudas acerca de la bibliometría. Hay un compañero con la mano levantada, profe. Ya, dígame, ¿quién es el compañero? Hola, profe. A ver, ¿qué compañero está con la mano levantada? El Nicolás Nicolás. Maureira. ¿Se escucha? Ya, el Nico Maureira. Nico, dime. ¿Profe? ¿Aló? Sí, te escucho. Dime, Nico. Ah, ¿se escucha bien? ¿No? Ahora te escuchaba bien.
Pero Ya, antes no. ya, ahora sí. Tenía una pregunta sobre el alcance de la bibliometría. Es que, por ejemplo, si nos encontramos con una revista que en algún momento tiene un factor de impacto como alto en un determinado periodo y que en otro cambie, quizás, no sé, por temas mediáticos, políticos, de financiamiento, lo que sea, que quizás sería más difícil de poder identificar estando como afuera del entorno o del lugar en donde se publica, por ejemplo, si fuese una revista extranjera. ¿Ya? ¿La bibliometría ahí serviría para poder explicar aquello o no está dentro de su alcance, así como en los análisis Sí, políticos? sí, sí. Mira, o sea, tú puedes con la bibliometría, tú vas a calcular estadísticamente cuándo se publicó más y cuándo se publicó menos en esa Ujú. revista, o cuándo se leía más y cuándo se leía menos. Y tú, por cierto, que no te quedas solo en la estadística que te dice, por ejemplo, que en el periodo de, en una década, se leyó menos esa revista eh, que en otra década. Tú puedes asociarlo con variables sociales, con variables políticas. Por ejemplo, a ver, en Colombia una cosa que nosotros encontramos es que en el periodo cuando está el conflicto armado con la guerrilla, con los paramilitares y con el gobierno, eh, solo algunas universidades publicaban acerca de la violencia. Otras universidades, y por razones obviamente políticas, no publicaban el conflicto armado. Entonces hay factores externos que están influyendo. O sea, uno no está en una burbuja. Una revista no está en una burbuja. La revista es impactada por los movimientos sociales, por las circunstancias. Por ejemplo, COVID-19. Son innumerables los papers que han salido desde el 2019, desde finales de 2019, sobre todo 2020 y 2021, acerca del COVID-19. 2020-2021 se ha escrito mucho sobre, por ejemplo, salud mental y COVID-19. Entonces tú ves que ahí el efecto que está teniendo la pandemia influye en lo que se escriba en una revista e influye en cuán leída o no es esa revista. Si una revista empieza a publicar artículos con temáticas que ya están absolutamente superadas, investigadas, esa revista va a ser poco leída. Entonces, claramente ahí lo que está pasando en la sociedad sí influye en la bibliometría, sí influye en estos indicadores. Entonces, no hay que quedarse solo con la estadística, no hay que quedarse solo con los números. Como yo siempre, y creo que alguna vez lo dije en algún curso que dicté, cuando hacía cualitativa yo decía, siempre cuando uno hace investigación hay que hacer que hablen los números, que hablen los números. Los porcentajes de publicación, ¿por qué en una determinada época se publica más y en otra menos? Tiene que ver con circunstancias económicas, políticas, culturales, sociales en general. ¿Ya? Tiene que ver también con las urgencias que hay en la sociedad. Yo me imagino que hoy día en Afganistán no están escribiendo demasiados artículos científicos, están preocupados por su guerra. En Siria lo mismo, no hay mucha producción científica porque hay otras urgencias sociales. Entonces, claramente, y para responderle derechamente al Nicolás, claramente los hechos sociales impactan en estas cifras. No hay que quedarse solo en el análisis estadístico de la bibliometría. ¿Ya? Hay que tratar de encontrar explicaciones o lanzar, aunque sea hipótesis, acerca de esas cifras. Eso. No sé si te respondí, Nicolás. Sí, profe, muchas gracias. Ya. ¿Quién más tiene alguna duda, algún comentario?
¿Quedó claro o todo oscuro en la bibliometría? No, profe, quedó súper claro. Ya, gracias, Felipe. Bueno, quedó entonces más o menos claro. Como les digo, esta clase ya está colgada en la UCM virtual y también algún material adicional que colgué acerca de bibliometría. Ahora entonces nos vamos a centrar concretamente en el proyecto de Tesina. ¿Qué se espera del proyecto de Tesina? Como les decía al inicio de la clase, estamos en la semana en que a través del mail le escribimos a nuestro profesor o profesora guía, ¿ya? Y tomamos contacto con ella o con él para ponernos de acuerdo en cuándo dentro de la próxima semana, desde el lunes en adelante, desde el lunes 30 en adelante, cuándo nos juntamos con nuestra profesora o profesor guía, ¿ya? Los profesores y profesoras guías tienen horarios, tienen tiempo académico asignado, ¿cierto? ¿Ya? Y se le ha asignado entonces que se pueden juntar una vez a la semana, de aquí hasta diciembre, una vez a la semana se le ha asignado tiempo a los profesores. Entonces ustedes tienen que ponerse de acuerdo directamente con ellos acerca del horario que van a tener esta reunión semanal. Es importante que tengan reuniones semanales. Se saltan, por cierto, alguna semana que tengan vacaciones, no sé, por la semana del 18, tienen vacaciones, toda la universidad, entonces, bueno, se la saltarán. Pero todas las semanas hábiles tienen que reunirse con su profesor o profesora guía, ¿ya? Y entonces, esta semana, hoy día mismo, a más tardar mañana, le mandan un mail, por eso que entregamos la semana pasada los mails de los profesores, ya dimos la distribución de los grupos, quiénes estaban en qué grupos, ¿ya? Y entonces, escríbanle a sus docentes. Eso es lo que van a hacer esta semana, le escriben. La próxima semana se reúnen y empiezan a trabajar inmediatamente en el proyecto de Tesina. Porque este proyecto de Tesina lo tienen que entregar en la semana después del 18 de septiembre. Por lo tanto, van a tener como 3 semanas para trabajar este proyecto. Un proyecto que no es muy largo, ¿ya? Un proyecto que no es muy largo, pero que tiene sus especificidades que las vamos a ver ahora. Entonces, ustedes esto también lo tienen en la UCM virtual, colgado ya. Está la pauta de proyecto de Tesina. El primer punto dice justificación del tema a investigar. Ustedes eligieron y van a consensuar con su profesora guía o con su profesor guía, van a consensuar un tema. Mire, profe, dentro de la línea que usted sigue, que nos anunció, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cada profesor dijo, mire, me interesan estas temáticas? Dentro de esas temáticas, ¿sabe lo que más nos llama la atención? Es tal cosa. ¿Ya? Ustedes tienen que llegar ya con una propuesta para la próxima semana, para la primera reunión. Profe, ¿sabe qué? Dentro de lo que usted propuso nos gustaría tal cosa. ¿Ya? Y el primer punto de la pauta del proyecto es la justificación del tema a investigar. Son 3 los puntos esenciales que tienen que desarrollar eso, con un máximo de 2 páginas. La relevancia del tema. O sea, vale decir, ¿por qué es importante el tema que escogimos? La relevancia entonces del tema. ¿Por qué es importante para la sociedad? O sea, la relevancia social. ¿Por qué este tema que escogimos es importante para la sociedad? ¿Qué tiene que ver con la sociedad? ¿Qué le ayuda a la sociedad? Y en tercer lugar, ¿Cómo era la temática? ¿La relevancia de la temática?
la relevancia temática, la relevancia social y, en tercer lugar, la relevancia disciplinar. ¿Por qué este tema es importante para la psicología? Somos psicólogos, psicólogas. Entonces, tiene que el tema que yo escogí para investigar, tiene que estar relacionado y tiene que ayudar en algo a la psicología. Tiene que ser importante para la psicología. Entonces tenemos esas tres relevancias, esas tres importancias. La importancia del tema en sí mismo, cómo eso se relaciona con la sociedad y cómo eso se relaciona con la psicología. ¿Se entiende? Sí, profe. Profesor, sí. Sí. ¿Las 2 páginas es un máximo o es lo que hay que hacer? Manéjense ustedes entre una página y 2 páginas. Una como mínimo, 2 como máximo. ¿Ya? Ya, profe. Muchas gracias. Ahora, si se pasan de las 2 páginas, nadie se va a enojar. Pero anden alrededor de las 2 páginas, ¿ya? Y para eso entonces fundamenten bien la importancia temática, la importancia social y la importancia disciplinar. ¿Pueden citar autores? Sí, pueden citar autores. Es bueno que citen autores. Bien citado. APA 7, ¿cierto? Ok. El segundo punto del proyecto es las evidencias generales encontradas en el tema. Aquí van a desarrollar ustedes evidencia, datos cualitativos, datos cuantitativos, relacionados con el tema. ¿Ya? 3 páginas para desarrollar eso. 3 páginas. Evidencias encontradas en el tema que escogieron ustedes en conjunto con su profesor. Profesor, ¿Sí? Dime. solo en ese punto son 6 referencias, ¿cierto? Solo en ese punto son 6 referencias, como mínimo. Puedes hacer 20 referencias, pero como mínimo 6 referencias y ojo, del año 2015 en adelante. ¿Ya? Van a encontrar muchas más referencias ustedes, pero como mínimo 6. En esta parte, entonces, de el proyecto. En esa parte del proyecto. Cuando hagan la tesina van a tener 40, 50 referencias, muchas más. Pero en esta parte del proyecto, que es un proyecto breve, ustedes tienen un mínimo de 6 referencias, del año 2015 en adelante. Obvio con las normas APA, bien citados los autores y bien referenciados al final, ¿cierto? Al final del trabajito, ustedes ponen las referencias. Y esas 3 páginas es para desarrollar las evidencias encontradas en relación al tema. Profe, Dígame. es que no entiendo el punto 2. ¿Me puede dar un ejemplo de lo que quiere que le pongamos ahí? Ya. Le vamos a poner un ejemplo. A ver, supongamos que estoy hablando sobre COVID y salud mental. Salud mental y COVID. Entonces ahí yo puedo poner que cómo ha aumentado el estrés en las personas durante la pandemia. ¿Qué efectos ha tenido el encierro, las cuarentenas? ¿Se ha aumentado o no, por ejemplo, la violencia intrafamiliar? ¿Se ha aumentado la depresión? Porque estoy tratando de asociar salud mental y COVID, salud mental y confinamiento por COVID. Y entonces yo voy a poner resultados de otras investigaciones, resultados de investigaciones que me dicen cuál es la relación o cuál es el impacto que ha tenido el COVID-19 sobre la salud mental de las personas. ¿Te queda un poco más claro con ese ejemplo? Sí, ahora sí, profe, muchas gracias. Profesor, Bien. disculpe. Dígame. Sí. Entonces, ahí sería como usted había dicho, poner información cuantitativa y cualitativa. ¿Eso va ahí? Sí. Por Sí. ejemplo,
en Chile la población infanto-juvenil ha presentado, no sé, denuncias por maltrato infantil o por maltrato doméstico, no sé, en tal y tal fecha. Y esto sería Claro. mucho antes de la cuarentena. O antes de la Ujú. cuarentena era menos en las denuncias que habían. De parte Claro. de los Entonces tú infantiles. lo que estás diciendo es que hay un aumento durante la pandemia. Ujú. Y eso entonces avalado por algunos autores que han hecho estudios. Ah, ya. De eso hay Ya, montones, ¿eh? muchas gracias. Entonces tú vas poniendo el autor que señala que ha aumentado el nivel de violencia doméstica durante la pandemia. Hay varios autores que lo dicen, ¿eh? Hay varios estudios. Estudios en Chile, en Latinoamérica, en el mundo, ¿ah? Profesor, disculpe, esta ¿Sí? información solamente tiene que ser escrita, no puede haber así como una pequeña imagen o cosas así, de tablas para que se vayan. Ay, se me olvidó el nombre. Pero solamente escrito, no tiene que haber ninguna imagen. Puede, si es necesaria, una tabla, por ejemplo, para graficar mejor la problemática, para graficar mejor las cifras, puedes poner una tabla, sí, sí. Pero lo ideal es que sea texto, pero a veces una tabla puede ser clarificadora, ¿ya? Ahora también, de repente, si es una tabla muy grande, te va a ocupar mucho espacio. Y entonces se trata de ocupar óptimamente esas 3 páginas. ¿M? 3 páginas con evidencia. ¿Ya? Pero sí, podrías poner una tablita chica, sí. Si eso aclara el punto que tú quieres recalcar, fantástico. Gracias, profesor. ¿Ya? ¿Algo más del punto 2? Pasamos Profe, al punto 3. Sí, dime. yo, una pequeña duda Sí. es que hay en un momento que igual el punto 1 y 2, el 1 es como justificación, pero en la justificación uno puede decir como antecedente del importante. Ya, pongamos lo que estaba hablando la compañera. ¿Por qué es ¿Ya? importante investigar en la violencia Socialmente. de género? Socialmente, sí. ¿Ya? ¿Por qué es importante socialmente investigar la violencia de género en plena pandemia? Pero ahí ¿Ya? igual estaríamos dando evidencia, pues porque la justificación podemos decir, es importante ya que los llamados, o según la página de Carabineros, las llamadas han aumentado, los casos policiales. Hay una página que nosotros siempre sacábamos que era de estadísticas de los Claro, carabineros y claro. de policiales. Entonces, igual se parecería con la evidencia, ¿o no? Ahí me perdí. Lo que pasa es que cuando tú hablas de una justificación, tú estás fundamentando, estás argumentando. Y acá, en las evidencias generales, tú justamente estás poniendo datos. Estás poniendo datos que ayuda a entender tu problema. En el primero yo fundamento, en el segundo yo pongo evidencia. Yo creo que para graficarlo más fácilmente es eso. Voy a argumentar, va a ser un texto más argumentativo, más de fundamento, el primero. Y el segundo va a ser un texto que lleve muchas más evidencias, resultados de investigación, resultados de reflexiones que hace alguna investigación. Por eso puede ser cualitativo. A lo mejor hay un paper que es tipo ensayo, donde hable de las consecuencias del COVID-19 en la salud mental. Y va a ser más que entregar dato numérico, va a entregar dato cualitativo. Ahí yo creo que Sí, está la diferencia. sí, En profe. el primero, fundamentamos, argumentamos en la justificación. Y en el segundo, ponemos evidencias generales, datos. ¿Estamos ahí? Sí, profe, 3. muchas Profesor, gracias. Sí, dime. lo que pasa es que en el último trabajo del semestre pasado, la profesora utilizó un software, o no sé si es que fue alguna página de internet, en la que pudo revisar el porcentaje de plagio que tenían los trabajos.
Sí, Entonces, en sí. ese sentido, yo no creo que haya habido plagio, sino que fue obviamente por un tema del dominio de citar. Yo creo que fue Ajá. más que nada por eso. Entonces, quería preguntarle si es que eso es de dominio público, y si es así, ¿dónde podríamos encontrarlo también para orientarnos nosotros, pues ir revisando nuestro propio avance y no cometer ese tipo de errores? Sí, mira, yo tengo conocimiento que hay software que sirven para ver qué porcentaje de copia textual hay. Entonces hay que buscar en Internet. Esos software, algunos son software comerciales, otros software te dan un tiempo limitado de un día para que tú lo ocupes y puedas ver tu texto. eh, pero en general son software comerciales, ¿ya? Son software comerciales. Hay algunos que están más abiertos, ¿ya? Y de utilización abierta. Pero esos están en la web. Hay que buscarlos, ¿ah? Tú pones software de plagio y te van a aparecer un lote de páginas. ¿Mm? Sí, Así por que eso supuesto. lo puedes ocupar. Lo puedes ocupar, claro. Sí. La idea es que ustedes no copien nunca una idea de un autor, sino que más bien la interpreten con sus propias palabras. Eso es mucho más valioso que copiar. Entonces, y claro, y con copiar una idea de un autor, rápidamente el software de plagio te va a acusar. Rápidamente. Así que mejor háganlo ustedes interpretando la idea del autor. Ustedes interpretando eso. Vamos a los objetivos. Objetivos. ¿Gastarán cuánto? Una media página en los objetivos. ¿Ya? Puede ser un objetivo general y unos objetivos específicos respecto de mi proyecto de investigación bibliográfica, sea estado del arte, sea revisión sistemática, sea bibliometría. Entonces ahí yo me puedo plantear, a partir de la reflexión del primer punto, a partir de las evidencias del segundo punto, yo llego a plantearme una pregunta de investigación. Y esto lo hemos visto millones de veces. Una buena pregunta de investigación, 5 elementos, que lo hemos visto hasta el cansancio en los ramos de metodología. ¿Ya? Entonces ahí ustedes se plantean un objetivo general, una pregunta de investigación general, ¿cierto? Esa es la gran pregunta. Y después se pueden plantear objetivos específicos también, ¿ya? Ahora, la pregunta de investigación, ojalá que lleve estos 5 elementos. Dime. Pero es que esa fue mi duda, porque la otra vez y el semestre pasado, cuando tuvimos con la profe Carla, nos desestimó un poco nuestras preguntas de investigación porque decía que no se hacían así. Entonces, y yo creo que no soy la única del curso que le pasó. Entonces, aquí nosotros tenemos que poner una pregunta de investigación y aparte un objetivo general y después los tres objetivos específicos, ¿o cómo? Mira, ahí depende de cada profesor. Hay que respetar un poco el estilo del profesor. Y esa puede ser una pregunta que ustedes le lleven para la primera sesión, la sesión de la próxima semana. Profe, ¿cómo le gustan las preguntas de investigación? ¿Le gusta que haya pregunta de investigación y además objetivo general o solo basta con los objetivos? Pregúntenselo directamente. Porque acá todos los profes tenemos estilos diferentes. Yo, el que le estaba planteando en esta pauta, es lo que a mí me acomoda, que yo he trabajado por años con ese tipo de preguntas de investigación y ese tipo de objetivos. Entonces, llévenle la pregunta a su profesora o profesor guía. ¿Ya? Pregúntenle, ¿cómo planteamos los objetivos? El profe Eugenio nos dijo que contestáramos estas 5 preguntas en el objetivo específico, o sea, en el objetivo. ¿Qué otros elementos debiera tener la pregunta de investigación? O a lo mejor no tiene que tener ninguno de esos 5 elementos para su profesor. Ahora ustedes empiezan a hacer un trabajo colaborativo, no conmigo, salvo mis grupos, ¿ya? Sino que empiezan a hacer un trabajo colaborativo con su profesor guía, con su profesora guía.
lleguen a consenso, lleguen a acuerdo con los profesores guía. Les aseguro que todos los profesores tenemos estilos distintos. Tenemos estilos distintos de cómo redactar un objetivo. Por eso es que el proyecto lo va a evaluar su profesor guía. No lo voy a evaluar yo como coordinador del curso, no. Lo evalúa cada profesor guía. Por eso ustedes tienen que estar muy de acuerdo con el estilo del profesor guía. Ahí entonces ustedes se plantean un objetivo específico, o sea, un objetivo general, algunos objetivos específicos. Generalmente no es bueno demasiado objetivo, ¿eh? 3, 4 está bien. 3, 4 objetivos específicos está bien. 10 objetivos específicos no es un exceso. Un objetivo específico es muy poco, ¿ya? Yo siempre me manejo entre 3, 4 objetivos específicos, ¿ya? Punto 4. Método escogido. Método escogido. Yo puse aquí 3 alternativas, pero pueden ser más, ¿eh? A lo mejor el profesor o la profesora le dice, oye, yo también yo quiero hacer una investigación documental, pero de otro tipo, que yo conozco. Quiero hacer una historiografía, por ejemplo, que es un método que se ocupa menos, que algunos autores lo ocupan más, pero los más comunes son estado del arte, revisión sistemática y bibliometría. Entonces usted no solamente basta con que digan, ya, escogimos el estado del arte para nuestra tesina. Ya, esa es la primera parte, pero después fundamenten por qué escogieron el estado del arte o la revisión sistemática o la bibliometría. Entonces ahí se remiten a las clases y se remiten a los documentos que yo les he colgado adicionalmente en la UCM virtual. ¿Ya? Ahí pueden encontrar, en esos documentos pueden encontrar los argumentos, los fundamentos para haberse decidido por el estado del arte, la revisión sistemática o la bibliometría. ¿Mm? No es que yo escojo un método porque sí. Tengo fundamentos, tengo argumentos para elegir uno u otro de los métodos. ¿Mm? No es porque sí, porque me gustó, no, sino que tengo que dar algunos argumentos técnicos. Esos argumentos técnicos tanto están en las clases como está en los textos adicionales que les colgué. Profe, y ahí no ¿Dudas? puse ¿Sí? cuántas páginas Dime. tienen que ser en ese punto. ¿Cuántas páginas pueden ser? O sea, tienen que ser. Mira, te va a demorar una media página o una página. Depende de la cantidad de argumentos que ponga. No creo que más de una página, ¿eh? No creo que más de una página. Entonces, si tú ves, va a salir prácticamente un trabajo de unas 6, 7 páginas, no es más. Tampoco es que nos vamos a morir escribiendo acá. ¿Más dudas de esto? No, profe, está todo claro. ¿No? Igual ¿Está clarito? podemos seguir haciéndole las consultas a nuestro profe a los profes guía. A los Profe, profes guía. Lo sí, más importante es que se entiendan ustedes con su profe guía, Ujú. ¿ya? Porque el profe guía es quien les va a revisar después este proyecto. También yo les colgué... Daniel, Profe. dime. Daniel. Hola, profe. Sí, hola. Dime. Respecto a la composición de grupo, es que hasta la fecha no se ha presentado ningún otro compañero para integrarse a nuestro grupo y sigo siendo solo con mi compañero José. Y quiero saber qué va a pasar al respecto, si tenemos que hacer la tesina solos o cómo se va a disponer la situación para realizar el trabajo. Mira,
la situación ahí es que ustedes en este momento son el grupo, ustedes dos. Asumen entonces la tesina entre los dos. Pero eventualmente, acuérdate que hay una retoma ahora, hay gente que no ha regularizado su situación, entonces puede que llegue algún integrante más, uno o dos integrantes más. Entonces, por mientras, ustedes trabajan los dos con su profesora, ¿ya? Y si llega alguien más, seguramente ese alguien más se podrá comunicar conmigo y lo distribuimos a tu grupo, ¿ya? Por mientras ustedes trabajen los dos, Ok. ¿ya? Yo también les colgué una rúbrica ahí en la UCM virtual, ¿ya? ¿Qué les puede servir de guía? De guía, no es exactamente esto textual a lo que dice ¿cómo se llama? La pauta, ¿ya? Pero les puede servir como guía, ¿ya? No la vamos a leer porque no es exactamente lo mismo que dice la pauta para que no se confundan. Pero a lo mejor pueden encontrar alguna idea que les pueda servir ahí en esa rúbrica, ¿ya? Fundamentalmente guíense por la pauta, ¿ya? Por la pauta. Dudas generales del proyecto. Yo, como les decía la semana pasada, Profe, me ¿algún tip recuerdo, que nos pueda dar en respecto a los profes? Porque igual nosotros estamos acostumbrados con usted y aparte hay profes que no conocemos. La mayoría de los profes no nos han hecho clases como la profe Cecilia Olivarí y los otros profes. Hay dos profes más que creo que no nos han hecho algunos tips. mira, yo los conozco poco. Por ejemplo, está Joan Calventus, que no lo conozco. La Natalia Uribe, yo la conozco porque es una exalumna salida de nuestra escuela. La Oriana Orellana también es una alumna salida de nuestra escuela, pero no los conozco como profesores. Yo te diría, eso sí, por el criterio de selección, que todos los profes que están acá saben de investigación. Todos saben de investigación y todos son rigurosos. Pero ahí varía el estilo. Hay algunos que son más duros, otros son menos duros, otros explicarán mejor, otros serán más herméticos. Es el estilo de cada profesor y ahí yo soy súper respetuoso de eso, de los estilos de cada quien. ¿Eh? Entonces, muchos tips no te puedo dar, más bien tips de cuáles son las exigencias, ¿ya? Las exigencias de la tesina en sí misma. ¿Van a tener que leer? Sí. A razón de, yo les explicaba el otro día, 3 artículos más o menos por cada semana, cada persona, ¿ya? 3 artículos cada semana, cada persona, más o menos para que lleguen al final del semestre con haber revisado una buena cantidad de paper, para que tengan material para ir entonces desarrollando el cuerpo de la tesina. ¿Mm? Entonces, acá es mucha lectura, es mucha disciplina. Si hay un tip importante es que requiere mucha disciplina y mucha colaboración y comunicación entre ustedes, entre los del grupo, ¿ya? Trabajar sistemáticamente, cumplir con las lecturas que te dice tu profesora o profesor, con la cantidad de lecturas, ¿ya? Ser críticas con las lecturas. No porque aparezca un paper en una base de datos, ese paper necesariamente va a ser bueno. Puede tener deficiencia. Entonces hay que hacer una lectura crítica, ¿ya? Y ustedes tienen los elementos. Ustedes ya están en 8º semestre y tienen los elementos como para plantearse frente a una
a una revista, algún artículo, alguna investigación y criticarla en su metodología, criticarla en su planteamiento teórico. Ustedes pueden hacerlo, siempre argumentando, siempre argumentando. Entonces tengan una lectura crítica de los textos. Cumplan con la cantidad de textos que tienen que leer. Disciplina, es disciplina. Fíjate que esa es una de las características fundamentales de la investigación. No hay que ser súper inteligente y haberse ganado un premio Nobel para hacer investigación. Hay que ser disciplinado, disciplinada. ¿Mm? Delante tenía la mano levantada Felipe, no sé si ya se respondió la pregunta que quería hacer. Felipe Sotelo. No, profe, no he levantado la mano. Va, Hola. mira, y me aparecía acá. Hay Se otro volvió loco. Felipe a lo mejor, pues, profe. ¿Ah? Hay otro Felipe, no sé. Felipe, Bueno, pero Felipe. hagamos No, las profe, preguntas directamente. ¿Qué más preguntas? ¿Qué más dudas? Profe, ¿Sí? si no llegan a haber más personas para los compañeros que son 2, ¿pueden haber grupos de 5 o no? Y no, más bien pudiera ser que alguien de otro grupo quisiera conformar y ser el tercer integrante de ese grupo y salirse de un grupo, pero tendrían que informármelo. ¿Ah? Entonces un grupo que era de 4, alguien decide salirse por X motivo y se quiere integrar al grupo de los 2 compañeros. Eso tendría entonces que informármelo a mí y entonces, porque yo tengo que informar a los profesores. Yo a los profesores les informé ya qué alumnos tenían en cada grupo. Entonces yo tendría que hacer ahí el cambio. Y el cambio sería por una vez y nada más, y sería ahora al principio. O sea, en estos días ustedes anunciarme ese cambio. Porque después es muy complicado y no se va a permitir hacer un cambio ya andando el proceso de la tesina. Y el proceso de la tesina comienza la próxima semana. El proceso de trabajo del grupo comienza la próxima semana. Eso. ¿Qué más? ¿Más dudas? Voy a detener la grabación entonces.